buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Incorporación de la Perspectiva de Género en los Procesos de Restitución de Tierras y que hace parte del ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. En el marco del modelo de justicia transicional adoptado por nuestro país, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, al regular lo relativo a la reparación de las víctimas del conflicto armado como garantía de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, reconoce que existen sectores poblacionales que históricamente han sido discriminados y expuestos a riesgos más elevados de violencia. Uno de esos grupos precisamente de vulneración se encuentra constituido por las mujeres. En tal sentido, se dispone que los funcionarios judiciales competentes para conocer de los procesos de restitución de tierras deben brindar atención especial, atención preferencial a las mujeres adoptando decisiones y medidas con base en la aplicación de estándares internacionales de protección de derechos humanos, en especial los derechos de las mujeres. En este orden de ideas, resulta imperativo conocer e incorporar la perspectiva de género en la práctica judicial de la especialidad de restitución de tierras, con el fin de materializar el acceso a la justicia y el reconocimiento de los derechos de las víctimas en óptimas condiciones de atención diferenciada. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con dos de nuestros asiduos formadores de nuestra escuela judicial, y una de ellas es precisamente la doctora Claudia Sánchez Huertas, abogada de la Universidad Inca, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, en Derecho de Familia de la Universidad La Gran Colombia y Derecho Probatorio de la Universidad Sergio Arboleda. La doctora Claudia también es miembro de la Comisión Seccional de Género del Distrito Judicial de Villavicencio y en el año 2019 recibió reconocimiento a la incorporación de derecho a la igualdad y a la no discriminación en las sentencias judiciales por parte de la Comisión Nacional de Género en la modalidad de jueces. Cuenta con más de 22 años de experiencia al servicio de la rama judicial y actualmente se desempeña como juez segunda de circuito especializada en restitución de tierras de Villavicencio. Asimismo, tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Luis Andrés Zambrano Cruz, abogado de la Universidad de Nariño, especialista en instituciones jurídico-procesales de la Universidad Nacional y en Derecho de Tierras de la Universidad Externado. Se encuentra vinculado a la rama judicial desde el año 2003 y ha ocupado varios cargos como empleado y funcionario judicial. Es integrante de la red de formadores de nuestra escuela judicial y actualmente se desempeña como juez tercero civil del circuito especializado en restitución de tierras de pasto. Tan pronto finalicen las exposiciones, nuestros formadores invitados darán respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Todas las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad serán atendidas con mucho gusto por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Doctora Claudia Sánchez Huertas, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, muchísimas gracias, doctora. Un cordial saludo para la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Gloria Estela López Jaramillo, para el doctor Luis Andrés Zambrano Cruz, que nos acompaña en el día de hoy en esta videoconferencia, así como a cada uno de los servidores y servidores judiciales y demás personas que se encuentran presentes en la videoconferencia. A continuación, entonces, hablaremos sobre el tema de incorporación de la perspectiva de género en el proceso de restitución de tierras. Se pretende con esta actividad contribuir a la comprensión del enfoque de género, del derecho a la igualdad y al principio de no discriminación, para que puedan ser incluidos como se debe hacer en todos los procesos judiciales, pero en este caso específico en los procesos de restitución de tierras, dado que se trata de una respuesta a los contenidos derivados de la Constitución política que interesa a quienes ejercen el derecho y también que se relaciona con los derechos humanos. No olvidemos que la desigualdad ha sido un factor determinante en todas las relaciones sociales al haber un poder fundado en el dinero. Por eso vemos como, a diferencia
codificaciones, vemos como en la ley 1448 del 2011 vamos a tener un proceso en donde se parte de la desigualdad en los géneros, porque siempre se ha tenido una cultura muy arraigada en cuanto a los hombres desempeñan un rol y las mujeres desempeñamos otro. Por ejemplo, en los procesos normalmente uno mira que al recibir el testimonio observa que se refieren en la mayoría de oportunidades al hombre como el propietario, como el poseedor, como el ocupante del predio, mientras que si uno pregunta de pronto por la esposa o por la compañera de ese hombre que figura como solicitante, pues la verdad en la mayoría de los casos nadie lo conoce. Entonces, esta es una forma de visibilizar a la mujer el proceso de restitución de tierras, de darle voz, de ayudar o de contribuir a que se dé realmente un enfoque diferencial. Lo vemos más como una realidad ante la vida, no ante la ley. Entonces nos encontramos ante un proceso en el que por equidad la mujer es protagonista ante esa desventaja y discriminación histórica que me he referido. Para esto también, obviamente, debemos apoyarnos en la legislación, jurisprudencia, principios generales de derecho, normas de interpretación. Entonces, encontramos en cuanto a la política de igualdad y de género, el enfoque diferencial y derechos humanos, que hay un amplio marco jurídico internacional el cual está vigente para Colombia, que incluye, entre otros, la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como la CEDAW, y que fue ratificada mediante la Ley 51 de 1981. Al respecto, en la sesión número 63 de marzo del 2016 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se adoptó la Recomendación General número 34 sobre los derechos de la mujer campesina, en la que se advierte que varias conferencias de la ONU han reconocido el papel de la mujer rural en la agricultura, en el desarrollo rural, la alimentación y la nutrición y la reducción de la pobreza. Entonces se reconoce la necesidad de brindar una atención específica a las mujeres rurales, tal como se indica en los propósitos de desarrollo sostenible. Igualmente encontramos la Convención Interamericana para sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, o Convención Belén do Pará, que fue ratificada mediante la Ley 248 de 1995 y que define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Igualmente contamos con normas de rango constitucional, como son los artículos 13, que se refieren a la igualdad y a la no discriminación, el artículo 40, que se refiere a la participación en el poder político de todos los ciudadanos y que a las mujeres se les garantice por parte de las autoridades la adecuada y efectiva participación en los niveles decisorios de la administración pública. También tenemos el artículo 42, que se refiere a la familia y su protección. Asimismo, el artículo 43, que se refiere a la igualdad de derechos y oportunidades de los hombres y mujeres. El artículo 44, que habla de los derechos básicos de la niñez, y pues el artículo 93 con el bloque de constitucionalidad. Igualmente se han promulgado leyes tendientes a reconocer, proteger y garantizar los derechos de las mujeres. Por ejemplo, tenemos la ley 82 del 93, por la cual se expiden normas para apoyar a la mujer cabeza de familia. Igualmente, la ley 581 del 2001, que reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. Asimismo, la ley 750 del 2002 o ley María, que concede al esposo o compañero licencia de paternidad. La ley 1010 del 2006, en la que se sancionan conductas de acoso laboral y acoso sexual. La verdad, pues, esta es una manera de denunciación porque pues tenemos más. También tenemos que la Corte Constitucional ha sido reiterativa en este tema. Baste recordar la sentencia T025 del 2004, algunos de sus autos de seguimiento, como son el auto 092 del 2008, el 009 del 2015 y la sentencia SU 426 del 2016. Encontramos en cuanto a esa política de igualdad y de género, para la rama judicial, que el Consejo Superior de la Judicatura ha adoptado algunos acuerdos. Encontramos el acuerdo 4552 del 2008, mediante el cual se fijó la política de equidad de género para la rama judicial. En su artículo primero determinó promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación por género,
en las decisiones judiciales, en el servicio público de la Administración de Justicia y en el funcionamiento interno de la rama judicial. Asimismo, en el artículo 3 creó la Comisión Nacional de Género. Posteriormente, este acuerdo fue modificado y adicionado por el acuerdo 9721 del 2012 y se dispuso la creación de comités seccionales. Además, se estableció los ámbitos de aplicación, líneas de acción, estrategias, actividades, reglas de auditoría para la introducción de la perspectiva de género y del cumplimiento de los objetivos de la política de igualdad y no discriminación con enfoque diferencial y de género. El acuerdo 9743 del 2012 lo aclaró indicando las funciones de los comités seccionales de género y finalmente el acuerdo más reciente que es el 10661 del 2017 en el que se estableció la forma de elección de integrantes de la Comisión Nacional de Género y de los comités seccionales de género. En cuanto a lo que tiene que ver con perspectiva de género y enfoque de género, voy a dar una muy pequeña definición porque pues a medio de lo que vamos hablando y así como cuando mi compañero aborde lo que tiene que ver con algunas sentencias que se han proferido por parte de la especialidad de restitución de tierras, pues encontraremos ahí plasmado estos temas. Entonces, en cuanto a la perspectiva de género, tenemos que es un instrumento de análisis de las relaciones sociales que cuestiona esa fragmentación y refuerza la idea de la igualdad y no discriminación. Tenemos que es un concepto relacional que obedece no a la diferencia sexual, sino a las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen a partir de esa diferencia sexual. También se define como una visión científica, analítica y política sobre mujeres y hombres. Entonces se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. En cuanto al enfoque de género, permite desarrollar conocimientos concretos sobre la situación de las mujeres con respecto a la de los hombres en el mundo. Este concepto también involucra una propuesta política, ya que plantea como objetivo la equidad entre mujeres y hombres referida al acceso y distribución justa de oportunidades, derechos, obligaciones y recursos económicos, naturales, culturales y de tiempo. Creo que no activé el sonido, si me pueden apoyar por favor con el sonido, muchas gracias. Vamos a proyectar un video que aproximadamente dura 2 minutos para entrar en contexto en relación con el acceso a la justicia de personas en condición de desplazamiento. Muchas gracias.
cuanto a los instrumentos, la Ley 160 de 1994, que reconoce la posibilidad que mujeres cabezas de hogar tengan derecho a la adjudicación de tierras y sean tratadas de forma preferente por el sistema agrario. Aquí se evidencia la protección de los derechos a las mujeres a la propiedad en el marco de conflicto armado y situaciones de violencia y las señala como sujetos priorizados por causa de viudez. Encontramos también la Ley 387 de 1997, se refiere a la prevención del desplazamiento forzado, atención y protección para estos con prioridad para las mujeres víctimas del mismo. Tenemos la Ley 731 del 2002 de Mujer Rural para acelerar la equidad entre hombres y mujeres rurales, mejorar la calidad de vida de las mujeres que viven en el sector rural, con prioridad de las mujeres en condición de vulnerabilidad. Y según señaló la Corte Constitucional, esta ley constituye un cuerpo normativo autónomo de protección directa y preferente de la mujer rural, destinado a mejorar su calidad de vida y disponer de medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre hombres y mujeres. Y encontramos la Ley 1448 del 2011, que merece una especial mención por el procedimiento de restitución de tierras por su relevancia para las mujeres. En este tema del enfoque diferencial, tenemos que es el reconocimiento que tienen algunas poblaciones que por sus características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual, grupo étnico y situación de discapacidad deben de recibir un tratamiento especial en ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral. La ley reconoce que las víctimas no son iguales y que por tal razón algunas de ellas han sufrido una afectación desproporcionada. Así el Estado debe brindar garantías especiales y medidas de protección a las mujeres, adolescentes, niños, niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos, víctimas de desplazamiento y por supuesto los grupos étnicos. El enfoque diferencial nos permite comprender, por ejemplo, por qué la Ley 1448 del 2011 y sus decretos reglamentarios protegen especialmente a las mujeres, aunque también a los otros grupos a los que he hecho referencia. Tenemos que el artículo 13 de la Ley 1448 del 2011 introdujo el principio de enfoque diferencial como un postulado que permea para toda la normativa en materia de víctimas y restitución de tierras, con el propósito de que se reconozcan las características particulares de algunos sectores de la población afectada, a que ya hice referencia, pues mujeres, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, indígenas, niños, niñas, líderes. Tanto la Ley 1448 del 2011 como sus decretos reglamentarios desarrollan el principio de enfoque diferencial a partir de las realidades vividas por las víctimas del conflicto armado interno, sin omitir a las personas que ya mencioné que se encuentran en gran grado de vulnerabilidad y en consecuencia son sujetos de especial protección constitucional. El problema de la discriminación contra la mujer entonces ha sido reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como ya he mencionado. En la Ley 1448 del 2011 encontramos un capítulo con normas especiales para garantizar la restitución de tierras de la mujer y dispone la necesidad de generar mecanismos de atención preferencial en los procesos tanto administrativos y judiciales de las víctimas. Recordemos pues que para los procesos de restitución tenemos inicialmente una etapa administrativa que adelanta la unidad de restitución de tierras y ya en la parte judicial somos los jueces y magistrados de la especialidad de restitución de tierras los que adelantamos esos procesos. Entonces en el artículo 114 se habla de la atención preferencial en los trámites administrativos y judiciales de las mujeres. Igualmente en el artículo 115 la atención preferencial en los procesos de restitución se refiere a la sustanciación preferente o darse prelación al trámite de esos procesos tanto en la fase administrativa como en la judicial. En los artículos 116 y 117 se refiere a la entrega de predios y beneficios que están consagrados en la Ley 731 del 2002 para priorizar a las mujeres. En el artículo 118 encontramos lo que se refiere a la titulación de la propiedad y restitución de derechos. Por ejemplo, así no haya comparecido él o la cónyuge o el compañero o compañera permanente y se determina la restitución y o compensación, esta debe efectuarse en favor de los dos. Igualmente, si en la sentencia se determina
otorgar el dominio sobre el bien, se debe disponer la orden pertinente a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que efectúe el respectivo registro a nombre de los dos. Se encuentra también el artículo 30, que se refiere al principio de publicidad, en el que impone que la unidad de restitución de tierras debe tener una atención preferencial, una ventanilla especial para atender a las víctimas mujeres y orientarlas al respecto. Igualmente, en el artículo 31 y 32 se señalan que las medidas de protección que se adopten en favor de las mujeres deben considerar las modalidades de la agresión, riesgos que ellas se enfrentan y las dificultades para protegerse del agresor. En cuanto al decreto reglamentario 4633 del 2011, que se refiere a las medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, tenemos que en este se desarrolla en los artículos 47 a 53 el enfoque diferencial al interior de los pueblos indígenas. Se tiene en cuenta la afectación diferencial de la diversidad étnica, el ciclo vital, la cosmovisión, la condición de discapacidad y situación especial de vulnerabilidad, de exclusión y marginación. Igualmente se concretan medidas de prelación y estabilidad reforzada para mujeres y niñas indígenas. Es de destacar en este decreto el respeto a la ley de origen, a la ley natural, derecho mayor o derecho propio, el derecho fundamental al territorio, la dimensión colectiva, la distinción y autonomía en las medidas de reparación individual y colectiva, las garantías procesales para víctimas de violencia sexual, el respeto por la jurisdicción especial indígena, la coordinación que debe haber con las autoridades indígenas, el derecho fundamental a la consulta previa, entre otros. Igualmente, sin extenderme, el decreto reglamentario 4634, que se refiere en el mismo tema, pero al pueblo rum o gitano, y el 4635 del 2011, que se refiere a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, también mencionan y se refieren ampliamente al enfoque diferencial dentro de sus comunidades. Tenemos que es relevante que la ley 1448 se sustente en un principio de enfoque diferencial derivado de la obligación constitucional del Estado de ofrecer especiales garantías y las medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de violaciones. En el proceso de restitución de tierras tenemos medidas diferenciales que se deben aplicar tanto antes como después de la decisión judicial. Para ese propósito contamos con herramientas como la caracterización de las víctimas reclamantes, la cual se puede hacer durante el proceso, aunque la unidad de tierras normalmente en la parte administrativa ellos hacen una caracterización tendiente a establecer la conformación del núcleo familiar, los hechos, lugar, fecha de desplazamiento, situación de vulnerabilidad de la persona solicitante. Entonces, esto nos sirve muchísimo. Igualmente, cuando se hace reconocimiento de opositores, también se hace caracterización de los mismos, porque también se presentan casos en que hay opositores en que han sido víctimas. Y tenemos la valoración de la seguridad e integridad del titular del derecho de restitución, porque nosotros conservamos la competencia para hacer el seguimiento de las órdenes que se imparten en las diferentes decisiones judiciales. Entonces, en virtud de esas facultades de seguimiento, podemos seguir impartiendo órdenes con el fin de garantizar el cumplimiento de esas órdenes impartidas. Entonces, en aras de que esa decisión judicial sea adecuada y transformadora para las víctimas, una vez se caracterizan las víctimas, se toman las medidas pertinentes. Y de requerirse, se pueden impartir medidas especiales de protección para las víctimas. Igualmente, en la sentencia, como mencioné anteriormente, se deben determinar las particularidades y grado de vulnerabilidad de esas víctimas reclamantes, y en el evento del fallo favorable, pues ahí se plasmarán las diferentes órdenes. Como ya he mencionado, pues muchas mujeres colombianas viven en zonas rurales del país, y el vínculo legal, es importante tener en cuenta esto, normalmente depende en la mayoría de oportunidades del vínculo que tiene en cuanto a su estado civil, relación familiar o comunitaria. Y vemos cómo la mayoría de mujeres en Colombia no acceden en forma directa a la tierra como ciudadanas autónomas, porque lo hacen es por medio del esposo, del compañero, del padre, muchas veces hasta del hermano. Entonces ahí es donde vemos la estructura cultural que dispone los roles basados en género. El rol proveedor en el hombre
en el que pues el hombre es el encargado de los asuntos públicos de la propiedad y que conoce todo, mientras que la mujer es la que se dedica al rol del cuidado. Y entonces esta situación hace que el acceso a la tierra sea mucho más difícil. Se relegan de los asuntos jurídicos y comerciales de la tierra. Cuando uno en los procesos indaga sobre este tema a las mujeres, en la mayoría de los casos desconocen la forma de adquisición del predio, los linderos, solamente ellas se dedican a su rol procreador y de cuidado. Entonces, esto también dificulta que puedan acceder a los servicios de asistencia técnica, financiera, infraestructura, porque se debe hacer básicamente es por intermedio del hombre propietario. También vemos entonces así el mínimo número de mujeres solicitantes. Sin embargo, en una indagación quizá al respecto, por ejemplo, sobre las sentencias proferidas acá en el departamento del de Meta, en que son beneficiarias mujeres, sí se observa que desde la promulgación, entrada en vigencia de esta jurisdicción, aproximadamente el 52% de las mujeres han sido beneficiarias de fallos por parte de la especialidad de restitución de tierras. Entonces tenemos varios factores que impiden que las mujeres reivindiquen sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Tenemos también que las mujeres se ven en la obligación de cumplir con los criterios productivos exigidos para acceder a la tierra y créditos, y pues si no tienen vida crediticia, pues es difícil. Creo que ya se me va acabando el tiempo. Es importante en este momento tener en cuenta que por el desconocimiento que se tiene de la normativa, muchas veces las personas piensan que los costos que implican su desplazamiento y en general a la participación en los procesos judiciales y los procesos administrativos desalientan la participación de las víctimas, pero por esto se implementó la gratuidad en estos trámites que pretende superar esa barrera de la falta de recursos económicos. El hecho de ser mujer tiende a veces a que se discrimine por el hecho de ser mujer, pero no podemos olvidar que también hay otra discriminación en cuanto a las personas que se apartan de los ideales de feminidad y masculinidad heterosexuales que subyacen a la idea del género presente en nuestra sociedad. Así las personas con orientación sexual e identidad de género diversa también sufren formas específicas de discriminación. Estas relaciones desiguales de poder contribuyen entonces a generar condiciones de exclusión y discriminación, como sucede con la población LGTB. Entonces es necesario visibilizar esas afectaciones que enfrentan ellos en el marco del conflicto armado. Y es que si vemos en su mayoría ni siquiera mencionan su orientación sexual, previendo precisamente discriminación en ese sentido. Si miramos el censo que realizó el DANE en el año 2019, el 1.2% de las personas que diligenciaron el censo indicó pertenecer a la población LGTBI. Bueno, a manera de conclusión general, es necesario tener en cuenta que la desigualdad de género es un hecho que no puede trivializarse ni ocultarse. Es obligación constitucional del Poder Judicial visibilizarlo como una injusticia que es y hacerlo evidente sin restricciones, ni temores, ni prejuicios en nuestras decisiones, bien sea como ratio decidendi o cuando sea el caso a través de la discriminación positiva y las medidas afirmativas para garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones para los géneros. Los jueces y juezas podemos, con apoyo en la ley a cuyo imperio estamos sometidos conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Nacional, estamos sometidos a las providencias y con la apuesta pues de los argumentos y la valoración que hagamos respecto de cada caso, podemos hacer realidad a la teoría en el caso concreto, al tratarlo como una cuestión de derechos, de derecho democrático constitucional, como un desarrollo jurisprudencial del núcleo de los derechos humanos, activando acción eficaz dinámica para su garantía, reconocimiento y protección. Muchísimas gracias para todos. Entonces, quedo atenta, doctora Mariluceo, para las preguntas que tengan a bien hacer. Muchísimas gracias. A usted, doctora Claudia, muy amable por su participación y vamos al momento de preguntas. Doctora Claudia, ¿cómo se garantiza a las mujeres víctimas de la violencia su derecho a la tierra? Bueno, pues como anteriormente mencioné,
Y es importante en este caso recordar lo que dispuso la Corte Constitucional en cuanto a este tema, que se debe reconocer las tres dimensiones del derecho a la igualdad, como es la igualdad ante la ley, la igualdad de trato, la igualdad de protección. Entonces, la decisión judicial debe contener la efectividad material de esos derechos y medidas afirmativas que se requieran, porque la garantía de los derechos de las mujeres requiere de una mirada integral, impartir las medidas afirmativas a que haya lugar y emitir en nuestras decisiones juicios críticos frente a las protecciones que han sido reforzadas de orden constitucional. Entonces, tener en cuenta esas situaciones históricas de discriminación hacia la mujer, como mencioné, y los roles que se desempeñan y que han ocasionado que se presente ese desconocimiento que ahora se pretende reivindicar en favor de la mujer. Doctora Claudia, ¿se ha implementado algún mecanismo para verificar que por parte de los magistrados y jueces de restitución de tierras se esté aplicando la perspectiva de género? Sí, efectivamente hay una herramienta virtual que encontramos en la página web de la rama judicial. Es una herramienta virtual de apoyo para identificar e incorporar la perspectiva de género desde el enfoque diferencial en las sentencias. Se denomina lista de verificación y que fue implementada también por la Comisión Nacional de Género, no solamente para los procesos de restitución de tierra, sino para todas las especialidades. Básicamente eso. Igualmente, en el evento de que haya un fallo negando pretensiones, al estar prevista la consulta ante las salas especializadas en restitución de tierras de los tribunales, pues ellos en la revisión, en análisis del mismo proceso, pueden entrar a determinar si efectivamente el juez omitió aplicar el enfoque diferencial o la perspectiva de género. Sí, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Claudia, por su participación y muy importante disertación acerca de este tema tan importante y tan sensible en nuestra sociedad. Enseguida quiero invitar al doctor Luis Andrés Zambrano Cruz. Es un gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Doctor Zambrano, bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mari Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Hago extensivo el saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera a la doctora Claudia Sánchez Huertas, quien acaba de hacer su exposición, así como a los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Bueno, después de esta completa exposición que nos acaba de hacer la doctora Claudia sobre los conceptos, la normatividad y jurisprudencia que establece obviamente la obligatoriedad en la aplicación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales en general y en particular en la especialidad de restitución de tierras, voy a mostrar algunas de esas decisiones, algunas de las sentencias que se han proferido, aclarando que por cuestiones de tiempo no se puede exponerlas todas, pero que yo celebro que ya hay muchísimas decisiones en las cuales se hace uso del enfoque de género y se garantiza la aplicación de la perspectiva de género, que es un compromiso del Estado colombiano. Entonces, para hacer esta presentación, me voy a permitir compartir unas diapositivas. Pues bien, como les decía, vamos a analizar algunas de las sentencias que se han proferido dentro de la especialidad de restitución de tierras y voy a comenzar con una que fue proferida por el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Carmen de Bolívar a finales del año anterior, que en cuanto a lo que nos interesa para esta exposición, trata con perspectiva de género el tema de las medidas de reparación integral. He denominado este caso como el caso de la mujer desplazada. Es un caso que se presenta en muchísimos de los procesos, sino en casi todos los que conocemos en la especialidad de restitución de tierras, y cuyos hechos relevantes para este caso son los siguientes. Hay una mujer que tiene una relación jurídica de ocupante con un bien baldío desde el año 1996. Ella ejerce una explotación agrícola sobre ese bien inmueble a través, digamos, de la explotación de diferentes cultivos, de la tenencia de animales, y de ello deviene el sustento familiar. Sin embargo, en el año 2000, ella abandona el inmueble debido al contexto de violencia que se estaba presentando en esa región del municipio de Carmen de Bolívar, en el corregimiento Macayepo, y abandona el inmueble en el año 2000 y solamente hasta el año
2012, es decir, 12 años después, ella puede retornar a ese predio. ¿Qué es lo que nos parece interesante de este asunto y que guarda relación con lo que nos acaba de exponer la doctora Claudia? Es que la jueza en este caso establece la necesidad de aplicar la perspectiva de género, en este caso particular, precisamente por esas condiciones específicas en las que se encuentra la solicitante. Entonces, tenemos que pasar de establecer de un marco general en donde nos establece que históricamente la mujer ha sufrido una discriminación, a verificar, a identificar en el caso concreto si realmente se presenta una situación que amerite la aplicación de la perspectiva de género. Y en este caso la juez lo hizo porque se trataba de una mujer que se encontraba precisamente en situación de desplazamiento y que había sufrido los rigores del conflicto armado. Para ello, entre otras, se sustentó en una sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que establece precisamente esa obligación de cuando identifiquemos esas situaciones de discriminación frente a los sujetos, esas situaciones asimétricas de poder a las que históricamente se ha visto abocadas las mujeres, entonces debemos aplicar un enfoque diferencial. En este caso, la Corte nos dice es que se dilucide la prueba y que se la valore la prueba de una manera diferente en este caso. Entonces la jueza en esta sentencia lo que hace es analizar cuál es la situación de las mujeres en las zonas rurales y con base en una preocupación que fue expuesta por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, establece que las mujeres en el sector rural sobre todo han sufrido dificultades en el acceso a la infraestructura, a los servicios básicos, a la educación y a la salud, y que todas esas dificultades lo que hacen es repercutir de manera negativa en el acceso de las mujeres a esos procesos de desarrollo y en la eliminación de las causas de las que nos hablaba la doctora Claudia, que históricamente hacen que la mujer haya sido discriminada en el acceso a la propiedad. Entonces, una vez se ha identificado esa situación de discriminación en contra de la mujer, lo que se hace en este caso es adoptar medidas específicas para que no se agrave la situación de la solicitante. Y por eso insta a todas las entidades que están llamadas en las órdenes que se dan para reparar integralmente a esta mujer solicitante y a su núcleo familiar, a que todas ellas, y estamos hablando del proyecto productivo, subsidio de vivienda y demás, se adelanten por las entidades con un enfoque diferencial. Entonces, de este tema nos hablaba la doctora Claudia también en su parte de la exposición, y es que las mujeres han sufrido, está demostrado que han sufrido un impacto desproporcionado a causa del conflicto armado. Ustedes saben que el conflicto armado no se concreta solamente con aquellos, digamos, combates que se pueden presentar entre los actores armados de ese conflicto armado, sino que es un fenómeno muy complejo. Es un fenómeno que trae diferentes estrategias o conductas, actos, inclusive agresiones de carácter sexual, y no solamente son combates, todos estos se utilizan como unos medios para el control social y territorial. Y de todas estas estrategias, conductas, actos y agresiones sexuales, pues la mujer es la que sufre de manera con más rigor esas afectaciones porque ha terminado siendo a lo largo del conflicto armado siendo utilizada como un botín de guerra. Ese cuerpo de las mujeres como botín de guerra ha servido a estos grupos armados para sembrar un terror en las comunidades, para imponer un control territorial o para hacer que la gente huya de los hogares y apropiarse de sus territorios o para vengarse, para humillar, ¿no?, a sus adversarios, o para acumular trofeos de guerra o hacer alguna explotación de esclavitud sexual. Es decir, cuando en el marco del conflicto armado a la mujer inclusive se le decide con quién debe relacionarse, de quién puede ser novia, con quién puede estar o con quién no. Entonces se afecta mucho más gravemente a la mujer en estos casos del tema del conflicto armado. Y es precisamente ante esa situación de discriminación, ante esa asimetría a la que se ha visto abocada la mujer en el conflicto armado, que resulta necesario e imperativo adoptar unas medidas que tengan un enfoque diferencial. Por eso es que todas las medidas que adoptemos cuando encontremos una situación como estas, en un caso específico al que nos veamos abocados a estudiar, las medidas, vemos ahí en el gráfico, todas ellas deben tener dicho enfoque
diferencial. Eso en cuanto al tema de medidas, pero ustedes saben que una de las medidas de reparación que resultan, digamos, de la mayor relevancia, mucho más con lo que nos acabó de explicar la doctora Claudia, tiene que ver con el del acceso a la propiedad de la tierra. Se ha vuelto o es históricamente muy complejo para la mujer poder acceder a la propiedad de la tierra debido a la informalidad en la que se encuentra y a esa situación histórica de discriminación en la que se encuentra la mujer. Por eso, entre otras, la ley 1448 trae ya varias disposiciones, o sea, se compone de varias disposiciones que ya tienen un componente de perspectiva de género para ser aplicado en este tipo de procesos. Entonces vamos a ver una de las primeras sentencias que tiene que ver con el tema del acceso a la propiedad de la mujer rural. Es una sentencia que se profirió en mi despacho a mediados del año anterior y que reitera una postura que ya se viene manejando al respecto desde el año 2018. ¿Cuáles son los hechos relevantes del caso? Aquí la solicitante es ocupante de un bien baldío desde el año 1990. Viene ejerciendo, por supuesto, entonces aquí el solicitante es un hombre, viene ejerciendo una ocupación de este bien baldío a través de una explotación agrícola y debe ser, el inmueble es abandonado mejor en el año 2006, precisamente por un contexto de violencia generalizado que hizo que la población se desplazara de manera masiva por esos combates que se presentaron entre grupos armados ilegales, en este caso paramilitares y guerrilla de las FARC. Cuando esta situación de combates, estos picos de violencia cesan, entonces puede retornar al predio al cabo de un mes. Básicamente se encontró que se cumplían los requisitos para poder proteger el derecho fundamental a la restitución de tierras, es decir, estaba acreditada la condición de víctima y también la existencia de una relación jurídica del solicitante con el predio desde el año 1990, es decir, al momento del abandono del predio, él seguía siendo ocupante. Es decir, ahí estarían cumplidos todos estos requisitos. Pero fue al momento de abordar el tema de la aplicación de las medidas, entre esas la de la formalización de la tierra, que fue necesario aplicar el enfoque de género, es decir, identificar cuál era la situación general de las mujeres en cuanto al acceso a la propiedad y particular, en este caso, de la mujer frente a la cual estábamos atendiendo este caso. Y en definitiva lo que se encontró es que ese acceso a la propiedad de las mujeres es precario, históricamente es precario, hay una histórica discriminación basada en género y esto ha repercutido de manera negativa en diferentes aspectos en las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, etcétera, y por supuesto que ha afectado obviamente ese acceso a la propiedad de la mujer en condiciones de igualdad. Fíjense ustedes, solamente como para dar un dato, que según indicadores del Banco Mundial, las mujeres constituyen la población más pobre del mundo. Se ha incrementado en un 50% la pobreza de las mujeres desde el año 1975 y a pesar de que ellas trabajan 2/3 del trabajo mundial, solamente reciben el 10% de los ingresos mundiales y ojo con esta cifra, solamente tienen acceso a menos del 1% de la propiedad. Entonces, definitivamente, el acceso a la propiedad de las mujeres, por estas razones y por las que ya nos explicó también la doctora Claudia, es precario. Y el ordenamiento jurídico lo que hizo fue respaldar hasta hace relativamente poco tiempo esa situación de discriminación, porque recuerden ustedes que esos modelos democráticos que aparecieron después de la Revolución Francesa o con ocasión de la Revolución Francesa apartaron a la mujer, a pesar de que ella había participado, digamos, de esos procesos democráticos, pero esa igualdad que se pregonaba ahí realmente solamente fue reconocida para un grupo, ¿no?, de hombres blancos, instruidos y propietarios. Entonces, por eso las mujeres fueron relegadas a la esfera de lo privado. Y todas esas normas civiles que se profirieron a partir de ese momento, lo que hicieron fue incrementar las obligaciones y las prohibiciones a las mujeres y correlativamente darle más derechos a los hombres. Por eso esa percepción de la que nos ha hablado la doctora Claudia, que en general uno encuentra y mucho más marcada en las zonas rurales, donde es el hombre el que se considera el señor y dueño, como dice el Código Civil, de la tierra, y a la mujer no se le reconoce ninguna relación con relación a la tierra. Entonces, esa
esas acciones que pueda llevar a cabo la mujer en cuanto a la tierra no son reconocidas ni por la pareja, ni por la sociedad, ni por el Estado. Es decir, todo lo que haga la mujer en su trabajo y que, digamos, no es valorado ni es reconocido como tal. Entonces, en esa providencia lo que intenté hacer es decir, o contestar una pregunta de cuál es la relación de esa mujer con la tierra, de esa mujer que se encuentra en el campo y que está en un predio. ¿Qué es lo que ella hace con la tierra? Y lo que se pudo establecer a través de esa investigación es que hay básicamente dos grandes grupos, digamos, de acciones que hace la mujer y que deben ser consideradas, creo yo, como acciones propias de quien también tiene una relación jurídica con la tierra. Una es la economía de cuidado. Ahí se encuentra la preparación de los alimentos, las labores domésticas y además la de la reproducción de esa fuerza de trabajo. Pero además también ejercen un trabajo directo que es invisibilizado porque adicionalmente a lo que tienen que hacer en tema de economía de cuidado, lo que hacen es la preparación de los alimentos, la preparación del suelo, la siembra, la cosecha y la crianza de los animales. Entonces, definitivamente cuando nosotros miramos que esa ley 1448, sin que eso obviamente se trate de una crítica al contenido, porque ya lo dije, lo que tiene es un componente de perspectiva de género, porque lo que nos evita la aplicación de ese parágrafo cuarto del artículo 91 de la ley 1448 o el artículo 74 de la ley 160 del 94, cuando estamos frente a temas de bienes baldíos, es precisamente evitar esa discusión, ¿no?, en cuanto al derecho que le podría asistir a la mujer por el acceso a la propiedad. Pero digamos, bajo esa estructura diríamos que la ley nos dice que debemos darle a la mujer el acceso a la propiedad solamente por la relación que eventualmente tenga con un hombre. Y es ahí entonces donde lo que yo quise a través de esa sentencia es visibilizar esa situación y arribar a una conclusión aplicando pues obviamente esas normas a las cuales nos hacía también alusión la doctora Claudia, el CEDAW, la Comisión de Belén do Pará, la Constitución en su artículo 13 y pues obviamente el artículo 91 de la ley 1448. Y es que las mujeres tienen acceso también a la propiedad, además de ese vínculo que tienen con el hombre, porque ellas verdaderamente tienen una relación con la tierra que merece un reconocimiento, que merece que sea reconocido, digamos, dentro de una decisión judicial y en virtud del cual ellas también tienen derecho. Entonces, a ese componente de análisis de la norma que me dice que la mujer, o digamos, no lo dice en esos términos, pero de acuerdo al factor histórico que ha tenido de acceso la mujer frente a la propiedad, podríamos decir es que el acceso a la propiedad de la mujer se da es por el vínculo con un hombre. Entonces yo le adicioné es que además de eso es porque ella misma también tiene una relación con esos bienes a través del trabajo invisibilizado y no reconocido que ha pasado a través de los años. Esa es una mirada, digamos, frente al tema de la formalización de la propiedad. Ahora vamos a ver otro que me pareció también, o me parece muy interesante, y es que el que he denominado caso de exclusión de la titulación. Esta es una sentencia que profirió la Sala Especializada de Restitución de Tierras de Cúcuta en el año 2018 con la ponencia del doctor Benjamín Yepes Puerta. ¿Cuáles son los hechos relevantes de este caso? Hay una pareja que inició una convivencia en el año 74. Ellos llegan a un inmueble, en principio lo habían arrendado, pero con posterioridad, en el año 84, registran unas mejoras sobre ese inmueble, abren un folio de matrícula. Sin embargo, con posterioridad, ese inmueble solamente le es adjudicado al compañero, al hombre, y se abre un folio de matrícula inmobiliaria. Esta mujer adquiere otro bien inmueble contiguo y este se trata como un solo predio y todos esos inmuebles se dedican para diferentes actividades de carácter comercial. La mujer sigue trabajando ahí. En el año 1991, estos compañeros se separan debido a que el hombre abandona a la mujer y la mujer continúa con la administración
de esos bienes inmuebles y de esos negocios que se ven establecidos en esos bienes inmuebles. Casi 8 años después vienen los hechos victimizantes que producen el abandono del inmueble. Hay unas amenazas por parte de grupos paramilitares. Incluso las hijas de esta mujer fueron víctimas de violencia sexual. Y finalmente en el año 2001 se produce el desplazamiento. En el año 2002 esta mujer fallece, digamos, debido a, entre otras, las afectaciones precisamente que sufrió de carácter psicológico debido al contexto, a la situación de violencia que debió vivir. Y 10 años después, en el año 2012, viene una situación en la cual se presenta que hay un acuerdo entre una de las hijas de esta mujer y el ex compañero, quien termina vendiendo el inmueble a una congregación religiosa. Bueno, cuando se presenta el proceso, obviamente esta congregación formula una oposición, alegando que tiene no solamente posesión desde antes de la que se formalizara la venta, sino además porque cuenta también con una sentencia que declaró la pertenencia. ¿Cuáles son las consideraciones que nos parecen importantes para este tema de la perspectiva de género? ¿En dónde se aplicó el enfoque de género? En primer lugar, se identificó la necesidad de aplicar el enfoque de género por la situación particular en la cual debieron afrontar las mujeres que participaron en este caso, tanto quien había fallecido como las hijas que habían sufrido violencia sexual. Las mujeres entonces, también como lo mencionó la doctora Claudia, se pudo establecer que sufrieron una afectación desproporcionada debido al conflicto armado interno, como lo vimos hace un momento, porque no solamente corresponden esas acciones a combate, sino a todas esas afectaciones de las cuales la mujer siempre lleva la peor parte, perdón. Y el tribunal lo que decide es, precisamente ante esa situación de gravísima afectación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de estas mujeres, es otorgar ese trato diferencial, aplicar ese trato diferencial. Y me pareció muy importante la expresión que utilizan, es no solo diferencial, es trato preferencial, es decir, cuando vamos a aplicar esta perspectiva de género, cuando utilizamos la herramienta metodológica del enfoque de género e identificamos que una mujer se encuentra en una situación de discriminación o violencia, en una relación asimétrica, lo que vamos a hacer es otorgar un trato diferente, pero es de carácter preferencial a través de acciones afirmativas que permitan precisamente superar esa situación en la que se encuentra o se encontraba la mujer. Y lo hace desde varios puntos de vista, entre otros en el aspecto probatorio, porque el tribunal dice vamos a dar mayor relevancia a las declaraciones de las mujeres. Hay muchos instrumentos que nos sirven y que están en el micrositio de género en la página de la escuela judicial, en la página de la rama judicial, perdón, y entre eso hay varios escritos, hay uno de lineamientos para la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual, y ahí nos habla sobre este tema de probatorio, de cómo se le debe dar credibilidad a los relatos de las mujeres. Y entonces, a partir de este análisis de prueba, bajo la perspectiva de género, bajo el manto de la perspectiva de género, entonces encuentra probados los requisitos, obviamente, para proteger el derecho fundamental a la restitución de tierras. Y ahí entonces advierte que en esa situación de discriminación lo que se hizo fue vulnerar los derechos de la mujer bajo un esquema de discriminación estructural que se ha tenido a lo largo de la historia por las razones que ya se han dado aquí, según la cual las mujeres están en un alto grado de vulnerabilidad en el acceso a la propiedad. Porque recuerden que en este caso se dio la adjudicación solamente a favor del hombre, a pesar de que la mujer también estaba ocupando el inmueble, a pesar de que ella estaba realizando actos propios de una ocupante y adicionalmente refleja esa vulnerabilidad que existe en la mujer porque debe demostrar dos elementos, el de la relación con la tierra y el de la relación marital, precisamente para poder acudir a la propiedad. Entonces, ¿cuál es, digamos, el mensaje que nos deja el análisis de esta sentencia? Es que la mujer que ocupa el inmueble, y guarda relación con el otro fallo al que hicimos alusión, quien ocupa el inmueble tiene derecho también a su adjudicación. Y en este caso, el tribunal hace acopio de la ley de mujer rural y
otorga el dominio del 100% en cabeza de la mujer, bueno, en este caso a través de sus herederos, porque pues ella había fallecido. Esa norma lo que establece es que cuando, a pesar de que el predio haya sido titulado o se esté en proceso de titulación y uno de los cónyuges o compañeros permanentes abandone a otro, esos derechos que esta persona tenía pasan en cabeza del cónyuge, compañero o compañera permanente que haya sido abandonado y que reúna los requisitos para alegar la prescripción. Entonces, fíjense cómo se hace ese análisis de una situación general en la cual se encuentran las mujeres, una situación específica en la cual se encontraba esta mujer que fue discriminada al no poder acceder a la titulación de la propiedad y que merece la aplicación de unas medidas idóneas y específicas para superar esa situación de discriminación. Y finalmente hay otra sentencia que les voy a exponer que tiene que ver con también acceso a la formalización de la propiedad, que se llama, la titulé como caso de extensión en la titulación y que guarda relación también con ese tema de la formalización. Yo les decía que cuando yo digo que la mujer tiene derecho por lo que establece el parágrafo 4 del artículo 91 de la ley 1448, que establece que debe hacerse la titulación de la propiedad a favor de ambos cónyuges o compañeros permanentes al momento del abandono. Yo considero que hay ciertos casos en los cuales resulta adicionalmente a eso hacer un análisis de cuál es la relación en particular de la mujer con la propiedad para visibilizarla y para mostrarle a ella, a su pareja y a la sociedad en general que todo lo que ella ha hecho también le da derecho a acceder a la propiedad, pero no, digamos, desde el punto de vista de una crítica al contenido de la ley 1448. Esa norma tiene un componente de género y en este caso es aplicado. Esa sentencia fue proferida por la Sala Especializada en Restitución de Tierras de Bogotá, del Tribunal de Bogotá, en diciembre del año 2018, con ponencia del doctor Jorge Eliezer Moya Vargas. ¿Cuáles son los hechos en este caso? Hay un solicitante hombre que había adquirido un inmueble, digamos, de manera informal en el año 93 y que hizo que se le adjudicara a su favor el inmueble en el año 1999, a pesar de que en ese entonces ya tenía también una compañera permanente, desde el año 98. El abandono del inmueble se produce en el año 2002, hay un contexto de violencia, se reciben unas amenazas por parte de la guerrilla de las FARC a los pobladores y se toma la decisión de abandonar el inmueble. Posteriormente, en el año 2016, esta persona presenta su solicitud de inclusión del predio en el registro de tierras despojadas a la unidad de restitución de tierras, pero para ese momento ya había terminado la relación que tenía con la compañera permanente. En ese caso, el juzgado negó la restitución a favor de la mujer por falta de legitimación en la causa, debido a que ella no tenía una relación de dominio previo y exclusivo frente a ese inmueble. Y estableció que ese inmueble no hacía parte de esa sociedad patrimonial que se pudo haber conformado entre ellos dos. Cuando ese asunto llega en consulta al tribunal, y para lo que nos interesa en esta exposición, las consideraciones con enfoque de género tienen que ver precisamente con el análisis del contenido tanto del parágrafo 4 del artículo 91 como del artículo 118 de la ley 1448, para establecer que en ese caso, para la fecha en que se había producido el abandono, ellos ya eran compañeros permanentes. Que la mujer también había sido víctima del conflicto armado y, como todos lo sabemos, de manera desproporcionada. Y entonces que ante esa situación en la cual ella era compañera permanente y además víctima del conflicto armado, a pesar de que el dominio ya estuviera radicado previamente en cabeza de este solicitante, la formalización de la propiedad debía hacerse a favor de los dos. Y el tribunal dijo que en ese caso, si se aplicaba otra interpretación, una interpretación diferente, lo que se hacía era desconocer el principio pro homine que garantiza que en estos casos el derecho a la dignidad humana de la mujer. Y para poder también arribar a esa situación, pues hace un análisis precisamente más amplio y general de la situación de la mujer campesina, para tener en cuenta el tema de la interseccionalidad, este concepto del cual también ya habló la doctora Claudia, que tiene que ver con que la mujer, como parte de una población, ellos no son una minoría, permean
todos estos grupos que históricamente han sido discriminados. Entonces, en muchas ocasiones la mujer es discriminada por el hecho de ser mujer, pero también por el hecho de ser indígena, o por el hecho de ser campesina, o por el hecho de ser afro, o por el hecho de estar en situación de discapacidad. Entonces, analiza toda esa situación, la interseccionalidad, y definitivamente adopta una decisión que protege su derecho fundamental a la restitución de tierras y termina ordenando la compensación porque en ese caso no era posible la restitución material. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas decisiones que acabamos de analizar? Que para aplicar adecuadamente el enfoque de género y la perspectiva de género en un caso particular, es necesario que verifiquemos la situación en la que se encuentra la mujer que está involucrada en el proceso. En línea general, en nuestros casos, las mujeres que están involucradas en nuestros procesos han sufrido el conflicto armado y eso obviamente hace que, al haberlo hecho de manera desproporcionada, amerite nuestra intervención para superar esa situación. Pero es muy importante que nosotros no solamente nos quedemos con ese tema, digamos, general de la obligatoriedad de aplicar la perspectiva de género, sino que identifiquemos en el caso particular en qué situación amerita que nosotros intervengamos. Un insumo importante es esa caracterización que hace la unidad, pero si no aparece nada, pues debemos solicitar los medios de prueba para tal efecto, los que sean necesarios, ¿no? No estoy diciendo que vamos a hacer un debate sobre ese tema, porque está demostrada que la discriminación en contra de la mujer es histórica. Pero si advertimos discriminación en contra de la mujer, es necesario que apliquemos esas medidas con enfoque diferencial a su favor. Pues se ha acabado el tiempo, hay muchísimas otras decisiones que afortunadamente se han adoptado en la especialidad de restitución de tierras y a los cuales pues, los invitaría a explorar, a conocer, a ver, para que tomemos estos ejemplos como unos referentes a la hora en la cual vayamos a tomar decisiones. Pues eso sería, doctora Mari Lucero. No sé si hay alguna pregunta de las personas que se han conectado y les agradezco muchísimo por este espacio. Muchas gracias, apreciado doctor Luis Andrés, por su muy importante intervención. Y como usted lo mencionó, vamos al fragmento de las preguntas. La primera, doctor Zambrano. ¿Los conceptos de perspectiva de género y enfoque de género son similares entre ellos o existe alguna diferencia? Bueno, mire, la doctora Claudia creo que ya había hecho referencia a ese punto en dos conceptos, pero digamos que nuestros altos tribunales lo han manejado como sinónimos. A las altas cortes los han manejado como sinónimos y en particular la Corte Constitucional lo ha manejado como unos sinónimos, pero ciertamente que tienen un componente en su definición que es diferente. Yo, digamos, de los que conozco, me parece importante uno porque nos sirve para la aplicación práctica en nuestras decisiones, ¿no? Y es que cuando estamos hablando de perspectiva de género, estamos hablando de una teoría que informa o que permite que se construya un modelo de justicia. Es decir, ahí tenemos todas esas ideas, esos conceptos que hacen que nosotros hoy en día tengamos un modelo de justicia que propugne por el respeto de las mujeres, que tenga una mirada diferente para que podamos superar esa discriminación y que lleguemos efectivamente a una medida. Ahora sí, cuando hablamos del enfoque de género, estamos hablando de un método, es decir, de cómo, de qué manera, cuáles son los pasos a seguir para poder aplicar precisamente esos compromisos que tiene el Estado colombiano en relación a la perspectiva de género. Creo que esa podría ser una forma, digamos, de, a pesar de estar relacionados, pues establecer que hay una diferencia. Siguiente pregunta, doctor Zambrano. ¿Cuál es su recomendación para incorporar la perspectiva de género en los procesos de restitución de tierras que establece la Ley 1448 de 2011? Bueno, los hemos dicho también a lo largo de esta presentación, tanto la doctora Claudia como yo, pero básicamente yo creo que es importante que tengamos en cuenta que la aplicación de la perspectiva, la utilización de la perspectiva a través de esa herramienta del enfoque de género, lo debemos hacer es a lo largo de todo el proceso. Es decir, no esperemos al final a tomar decisiones con perspectiva de género. A lo mejor, claro, saldrá muy bien y todo, pero pienso que es muy importante que desde que conocemos el proceso,
adoptemos esas medidas. Hay unas que ya estaban establecidas en la ley 1448 y la que como nos decía la doctora Claudia, como en el tema de la admisión de la solicitud, pero es muy importante también y fundamental, porque nosotros nuestras decisiones las basamos son en pruebas, es que en esa etapa probatoria hagamos acopio de nuestras facultades y de nuestros deberes, y que cuando veamos que resulta necesario, decretemos esos medios de prueba que son necesarios para que tomemos una decisión adecuada y que nos permita superar esa situación de discriminación. Y que cuando valoremos la prueba, ahora sí ya al momento de fallar, lo hagamos de una manera adecuada, porque lo que nos permite la aplicación del enfoque de género no es tomar mejores decisiones, es tomar las decisiones adecuadas y conforme al derecho a ese marco convencional, constitucional, jurisprudencial y legal que tenemos y que nos compromete a adoptar esas medidas. Y otra recomendación que yo haría y que, pues digamos, aún advierte al hacer la revisión, es que no se satisface la obligación que tenemos en la aplicación de la perspectiva de género cuando hacemos solamente mención a todo este marco normativo y jurisprudencial. Lo importante es que nosotros aterricemos ese marco al caso concreto, a que identifiquemos si en ese caso concreto realmente hay discriminación en contra de la mujer, para que adoptemos en ese particular caso las medidas que resulten pertinentes. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Claudia Sánchez Huertas y al doctor Luis Andrés Zambrano Cruz por su generosidad al compartir de su tiempo para explicarnos todo este contexto de la aplicación de la perspectiva de género en la especialidad de restitución de tierras. Gracias por sus claras y ponderadas explicaciones sobre este tema tan importante como es la perspectiva de género en el marco de los procesos de restitución de tierras, como lo decía, para fomentar la adopción de medidas especiales y preferentes adecuadas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres víctimas del conflicto armado, conforme a la normativa nacional e internacional, tal como lo señaló la doctora Claudia Sánchez, que nos invitan sin duda a una reflexión sobre la precariedad de la distribución de tierras a las mujeres, como lo decía usted, doctor Zambrano, sobre todo en las áreas rurales, donde el acceso a la tierra será por la relación con un hombre y no por su vínculo y trabajo y relación con la tierra. Esto pues nos evidencia la necesidad ingente de aplicar la perspectiva de género en las decisiones judiciales, de acuerdo con los casos que nos señaló hoy, los referentes de las sentencias que mencionó el doctor Zambrano, como unos importantes referentes jurisprudenciales, como él lo decía, para tomar adecuadas decisiones con perspectiva de género. Un agradecimiento especial a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. A propósito del tema de hoy tan clara y precisamente expuesto por nuestros invitados formadores, nos despedimos con una frase de la política, diplomática, abogada y escritora norteamericana Hillary Clinton. Si las mujeres y las niñas fueran tratadas igual que los hombres en derechos, dignidad y oportunidad, veríamos el progreso político y económico en todo el mundo. Muchas gracias. Un feliz resto de día para todos y para todas.